No me acordaba, gracias. Ok. Bien, entonces una de las cosas de las que no hablamos la anterior clase y que es importante es la unidad en la que se mide el campo eléctrico, ¿no? Cuando introducimos una cantidad física, hay ciertas cosas de las que no podemos dejar de hablar, por ejemplo, el símbolo que se utiliza y las unidades en las que se miden esas cantidades nuevas. Y esa es justamente una de las cosas de las que no charlamos. Entonces, recordemos, el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica dividida entre la carga de prueba. Las fuerzas se miden en newtons y las cargas en el sistema internacional se miden en coulombs. Así que la fuerza eléctrica, perdón, el campo eléctrico tiene unidades de newton por coulomb. ¿Ok? Entonces recuerden, si ustedes en algún problema se les da un dato que no es tan fácil de reconocer por el contexto del problema, las unidades siempre nos ayudan, ¿no? Además de que, por favor, cualquier resultado que escriban tiene que tener una unidad, ¿no? Si no tiene una unidad, eh, está mal, directamente. Ok. Aquí ustedes pueden ver en esta tabla algunos valores para campos eléctricos en el sistema internacional, ¿no? Entonces pueden ver que dependiendo de lo que estemos analizando, los campos eléctricos pueden ser muy altos, ¿no? Bueno, ya hemos revisado todo esto, básicamente he ido hasta atrás para ver lo de la unidad, entonces vamos un poco más adelante de todo esto ya hemos revisado. Recuerden que para evaluar un campo eléctrico, esta es la definición y por lo tanto con la ley de Coulomb y nuestra expresión queda de esta forma, ¿no? Entonces si alguien no lo vio o tenía alguna duda al respecto, aquí está explícitamente qué es lo que pasa. Ok, bien, entonces vámonos al ejemplo que quería que hagamos. Aquí es. El ejemplo que quiero que revisemos es este. Tenían tareas y todo al respecto, pero vamos a analizar un caso específico, el caso específico entre una carga Q positiva y una carga Q negativa. A esa distribución, o sea, a una carga Q positiva y a una que tiene la misma carga pero negativa, cerca, cuando las dos cargas están ubicadas relativamente cerca, a esa distribución se le llama dipolo eléctrico, ¿no? Entonces, un dipolo eléctrico son dos cargas, una con carga positiva y la otra negativa, pero con cargas iguales, idénticas excepto en el signo de la carga. Bien, el caso es este. Tenemos un dipolo eléctrico, lo ubicamos de forma de que la distancia entre los dos sea 2A. Ubicamos nuestro sistema de referencia justo en la mitad de esa distancia, a una distancia A de cada uno de las cargas, y ubicamos un punto sobre el eje, en este caso el eje Y. Vamos a calcular el campo eléctrico en un punto sobre el eje Y en esta distribución, en ese dipolo eléctrico. A ver, empiecen a hacer eso en su cuaderno. Nos vamos a dar unos minutos para ello. Les voy a dar, o sea, voy a desconectar el micrófono, ustedes me preguntan si tienen alguna.
Ok, ¿cómo van, chicos? Bueno, aquí lo importante es esto. Nosotros sabemos que para encontrar el campo eléctrico generado por las dos cargas en el punto P, vamos a necesitar, bueno, primero ver cuál es el comportamiento de los vectores campo eléctrico, ¿no? Ya sabemos, hemos visto en la anterior clase que los campos eléctricos generados por cargas positivas salen de la carga, son generados, por lo tanto, por lo menos se considera, ¿no? Como tal, son generados en ambos casos, pero para dibujarlos consideramos que salen de la carga positiva, y los campos eléctricos generados por una carga negativa se dirigen hacia la carga negativa. Entonces aquí tenemos el campo eléctrico debido a la carga positiva, y este es el campo eléctrico debido a la carga negativa. Si nosotros vemos bien estos dos vectores, existe una situación muy interesante. Al sumar esos dos vectores, acá tenemos la suma gráfica de vectores, ¿no? Aquí está aplicado el método del paralelogramo y tenemos la resultante, que es esta. Este es el campo eléctrico. Ahora vamos a ver. El vector E1, el campo eléctrico generado por la carga 1, la carga positiva, perdón, tiene estas componentes hoy. Vamos a tratar por lo menos de que sea un poco más recto esto. Tiene estas dos componentes. Lo he intentado, ¿ve? Eso estaba recto, digamos. Ok. Tiene estas dos componentes. Y el campo eléctrico generado por la carga negativa tiene estas otras dos componentes. Si nosotros hacemos la suma algebraica de los vectores, tendríamos que sumar la componente en X del campo eléctrico de la carga positiva más la componente en X del campo eléctrico generado por la carga negativa. Ambas componentes son positivas. Por lo tanto, mi resultante sería 2 veces, porque además son cargas iguales. Así que van a generar módulos campo eléctrico. El módulo del campo eléctrico que generan es exactamente igual para ambas, ¿no? Por lo tanto, esta componente es igual a esta componente y las dos son positivas. La resultante de esa suma sería 2 veces la componente del campo eléctrico. Pero en el eje Y yo tengo una componente positiva y una componente negativa. Esto significa que yo puedo considerar que no existe aporte de un dipolo en un punto que pasa por un eje que está a la mitad de la distancia del dipolo. No existen aportes en el eje Y. ¿Okay? Entonces estas dos componentes se anulan y por lo tanto mi resultante, el campo eléctrico, va a tener solamente una componente en X. Esa forma de análisis del comportamiento del campo eléctrico nos va a ser útil un poco más adelante. Por eso quería que ustedes hicieran justamente esto, ¿de acuerdo? Entonces, una de las formas de analizar rápidamente, justamente aprovechando la asimetría de la distribución de cargas, es ver cómo es el comportamiento de las componentes resultantes del campo eléctrico. En este caso estamos aprovechando justamente la simetría. La carga eléctrica negativa está a la misma distancia del eje que la carga positiva. Esa simetría me permite hacer esta reducción, esa simplificación del problema. Yo ya no tengo por qué calcular las componentes en Y, porque sé por este análisis así de sencillo y gráfico que solamente tengo una componente en X. ¿Okay? Eso no ocurre en otras distribuciones. Por ejemplo, en el libro, este ejemplo en realidad es más general. Es el de esta gráfica. Aquí no tenemos la simetría. Nuestro eje pasa por un punto cualquiera.
se forman dos triángulos también, pero no son triángulos semejantes, no son triángulos congruentes, son dos triángulos, rectángulos pero diferentes. Y por lo tanto voy a tener una componente en X para mi resultante y una componente en Y. Esta es la resultante. En este caso yo tengo que hacer el cálculo para la componente en X y la componente en Y del campo. Lo que a mí me interesa es que veamos justamente qué ocurre cuando tenemos una simetría en la distribución de cargas. Cuando existe una simetría, tenemos que aprovechar las consecuencias matemáticas de esa simetría. ¿De acuerdo? Esa es la primera. Ok. Entonces, si ustedes han estado haciendo el desarrollo del problema, lo que se hace es básicamente acá, se ha hecho todo el trabajo, pero no era necesario hacer esta parte. ¿Okay? Lo que se hace es calcular las componentes en X, los aportes de cada uno de los campos. Tenemos la componente del campo eléctrico en X. Acá han verificado que la componente en Y se hace 0. Ese es también un buen ejercicio, pero como les digo, lo que a mí me interesa que veamos es justamente el aprovechar las simetrías. ¿Okay? Entonces, nuestra componente en Y es igual a 0 y por lo tanto podemos encontrar un valor para nuestro campo eléctrico como tal. ¿Ok? Bien. Bueno, en el problema se reescribe y eso es algo que obviamente se tiene que hacer. Los datos que nos dan en un problema de este tipo es la distancia del dipolo y la distancia, digamos, a la que esté el punto o la ubicación del punto donde vamos a calcular el campo eléctrico. Los ángulos no son un dato. Por lo tanto, si tenemos un ángulo, ese ángulo tiene que estar expresado en los datos que nos dan. ¿Okay? Entonces, vayan verificando lo que ustedes han hecho en su cuaderno con el desarrollo acá. Si existe alguna duda, lo hacemos paso a paso. Pero yo ya supongo que esto es algo más mecánico, ¿no? Ay, perdón. Si desconecto el micrófono de rato en rato es porque voy a toser. Así que lo siento, me olvidé de hacerlo. Ok, bien. Entonces, ahora que hemos visto dos cosas importantes. Una, que cuando nosotros calculemos algo, o sea, vectorial, y tenemos una distribución simétrica, tenemos que aprovechar lo que esa simetría nos da, ¿no? La posibilidad de, en este caso, anular directamente una de las componentes, saber que, bueno, ya podemos, si es que estamos trabajando con una simetría, suponer ciertas cosas como esa, ¿no? La componente en Y es 0. La otra, acabamos de introducir una distribución que en electrostática es bastante importante, el dipolo eléctrico. El dipolo eléctrico es una distribución de dos cargas exactamente iguales, excepto en el signo. Son dos cargas idénticas, pero de signo opuesto, separadas una distancia 2a. Por lo general, se utiliza A para simbolizar la distancia entre el dipolo. Por lo general es 2A. ¿Ya han visto? Una de las cosas que vamos a hacer es poner un eje justamente en el medio del dipolo. ¿Ok? Esta es una distribución, manténganla en mente, o sea, dentro de quizás la próxima clase vamos a ver un poco más a fondo el comportamiento o el análisis, digamos, de un dipolo eléctrico, así que tengan en la cabeza eso, ¿no? Nosotros ya conocemos por lo menos cómo dibujar
un dipolo eléctrico y cómo se comporta el campo eléctrico en un dipolo. Ok, hasta aquí estamos bien. Entonces, vámonos a... no, eso no es. A las distribuciones de carga continua. Vamos a ver cuándo tenemos una distribución de carga continua. Si nosotros tenemos un cuerpo que podemos dividir en pequeñas partes y cada una de las partes considerarla como una carga discreta, lo que nosotros hacemos es básicamente calcular el campo eléctrico mediante la sumatoria de los campos individuales, ¿no? De cada carga discreta. Y podríamos hacer eso con cuerpos también expandidos, ¿no? Con cargas como tal, o sea, concentrando porciones de carga en ciertas regiones. ¿En qué caso vamos a considerar que nosotros tenemos una distribución continua de carga? Vamos a considerar que tenemos una distribución continua si es que la distancia entre las cargas es muy pequeña, es despreciable respecto al punto donde vamos a calcular el campo eléctrico. Entonces, eso se refiere a ver, viéndolo del dipolo, si es que nosotros tendríamos un montón de dipolos, que bueno, eso no tendría, creo, una aplicación práctica, pero digamos que tenemos un montón de dipolos, ¿no? Uno tras otro. Vamos a considerar que esa es una distribución continua siempre y cuando esta distancia es despreciable respecto a esta distancia. ¿Sí? Entonces, cuando esta distancia es muy pequeña, podemos considerar que las cargas están lado a lado. Y si están lado a lado, existen ya ciertas aproximaciones en nuestras expresiones matemáticas que primero no serían tan correctas aplicarlas como tal. Y segundo, si están muy cerca y tenemos muchísimas cargas, la evaluación sería muy problemática. Entonces, en esos casos ya tenemos que considerar que tenemos una distribución de carga continua. Okay. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a, qué tipo de situaciones, con qué tipo de situaciones nos vamos a enfrentar si nosotros tenemos distribuciones de carga continua? Podemos trabajar a lo largo de una línea, o sea, de un cable, de un alambre. ¿Okay? Una línea para nosotros va a ser una varilla muy delgada que solo tenga una dimensión, la longitud. Sobre una superficie puede ser una placa. ¿Sí? Tenemos plaquitas de cobre, digamos, muy delgadas, en las que el espesor sea muy, muy pequeño a comparación de las dimensiones de la superficie. En ese caso, el espesor también es despreciable y por lo tanto vamos a considerar que tenemos una superficie. O a través de volúmenes. Si nosotros analizamos una esfera, evidentemente no podemos decir que la esfera es un punto. Y tampoco, en algunos casos sí se puede hacer esa aproximación, pero solamente en algunos casos, ¿no? En algunos otros, de hecho, que no nos conviene hacer la aproximación porque tendríamos cálculos errados. Entonces, cuando tenemos una esfera, y es una esfera sólida, por ejemplo, una bola de billar cargada, esa bola de billar no la podemos simplificar ni a un punto ni a una superficie. No podemos analizar su proyección, digamos, ¿no? Sobre un papel. Por lo tanto, vamos a tener tres tipos de distribuciones de la carga. En una dimensión, en un alambre, en una varilla, en un cable, en una superficie, una distribución superficial en dos dimensiones, en plaquitas delgadas, y la distribución volumétrica de la carga en toda como tal, en un volumen, ¿no? Eso se lo llama como tal. Okay.
Para analizar qué es lo que pasa con la distribución, lo que hacemos es básicamente analizar justamente esto, ¿sí? Una pequeña porción de carga en nuestro cuerpo. Esa pequeña porción va a estar a una cierta distancia, va a tener una posición respecto, un vector posición respecto a nuestro punto de interés, el punto donde estamos calculando el campo eléctrico. Así que, si nosotros queremos calcular el campo eléctrico mediante esa expresión, o sea, usando eh, distribuciones infinitesimales de carga en un cuerpo, necesitamos justamente ver cómo se comporta esa distribución. Nuestra expresión matemática para el campo eléctrico variaría de esta forma. Si esta es la forma matemática para una carga puntual, esta sería la distribución para una pequeña porción de carga. Si nosotros hacemos que esa porción sea infinitesimal, lo que vamos a hacer es tener muchísimas pequeñas porciones de carga, cargas infinitesimales. Bueno, acá básicamente lo que nos dicen es que si nosotros tenemos una carga, lo que les decía hace un rato, ¿no? Una distribución que podría, o sea, si tenemos un cuerpo que podríamos dividir en pequeñas porciones, y la verdad es que ni siquiera de forma curiosa he visto un ejemplo de estos, pero se podría hacer, digamos, con alguna serie, ¿no? Aplicando algún tipo de serie. Básicamente el cálculo de nuestro campo eléctrico tendría que ser la sumatoria del campo generado por cada una de estas pequeñas porciones, ¿no? Todas sobre el mismo punto. Pero nuevamente, ni siquiera lo he visto como algo curioso a veces, y de hecho vamos a ver algunos casos en los que vamos a tener que asumir algunas aproximaciones a partir de alguna serie, pero ni aún así lo he visto como cálculo práctico. Okay. Si es que nosotros tenemos un número infinito de estas pequeñas distribuciones de carga, entonces tenemos que utilizar límites. Y ustedes saben que decir que vamos a aplicar un límite a una expresión de este tipo es básicamente integral. Entonces, nuestro campo eléctrico en general, esa es la forma general del campo eléctrico, es igual a nuestra constante eléctrica por la integral de dq sobre r al cuadrado por el vector unitario de r. Esa es nuestra expresión general del campo eléctrico. Inge, Si usted... disculpe, se sigue mostrando por si acaso el survey. Oh, gracias, Mauricio. ¿Y por qué no me detienen antes de eso? Bueno, ok. Ya. Mucho no hemos perdido, de todas formas. Ya, ahora sí ven, ¿no? La pantalla correcta. Bueno, básicamente era esto. Dividimos nuestro cuerpo en pequeñas porciones. Cada una de ellas va a ser un delta Q. Si es que nosotros tenemos ese tipo de división y nuestros delta Q son discretos, a pesar de todo, pueden ser muchos, pero discretos, nuestra expresión del campo eléctrico tendría que cambiarse a esta forma, ¿no? O sea, pasar de esta a esta. Obviamente este es el campo eléctrico aportado por una pequeña porción de carga. Y por lo tanto, el campo eléctrico de todo el cuerpo sobre el punto P tendría que ser la sumatoria de cada uno de los aportes, de cada delta E. Debido a que tenemos una sumatoria, nosotros sabemos que si el número de aportes es infinito, es muy grande.
entonces tenemos que aplicar un límite. Y ya saben que ese límite se lo puede expresar como una integral. Ahora sí, vamos. La forma general de un campo eléctrico, la forma general de calcular un campo eléctrico, la expresión general para un campo eléctrico está dada por esta expresión. Es igual a la constante eléctrica, ya saben, 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de dq sobre r al cuadrado por el vector unitario de r. Esa es la forma general. Hemos partido de la relación entre el campo eléctrico y la fuerza de Coulomb. Eso es algo que no pueden olvidar, pero la forma general de calcular un campo eléctrico está dada por esta expresión. ¿Ok? Bien. Veamos entonces cómo pueden ser expresados, dependiendo del tipo de distribución, nuestros dq, porque esta expresión se basa en cómo se puede escribir dq, cuál es la forma que tiene dq, ¿no? Así que veamos qué formas van a tener nuestras cargas. Para eso, ustedes saben que cuando tenemos una variación de la masa, por ejemplo, en física 1, se ve un poco eso, la variación de la masa, para expresar dm, la variación infinitesimal de la masa, necesitamos una cantidad que sea constante en nuestro cuerpo, y esa cantidad es la densidad. Análogamente vamos a tener la densidad de carga. ¿Okay? Bien, entonces, empecemos. Si nosotros estamos analizando un volumen, un cubo, un cilindro sólido, una esfera sólida, vamos a tener una carga volumétrica distribuida en ese cuerpo sólido. La densidad de carga está dada por la carga total en ese cuerpo dividido entre el volumen. Eso significa que nuestra densidad va a tener o va a estar medida en coulombs por metro cúbico. Recuerden trabajar en unidades en el sistema internacional, ¿no? Las fundamentales del sistema internacional. La letra que simboliza la densidad volumétrica es ρ. Es muy similar a la densidad de masa volumétrica, que también está simbolizada por ρ, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes vean un ρ, es muy probable que sea una densidad. También conocen otras cantidades que han usado en física 1 que están simbolizadas por ρ. A ver, denme una, citen una. Que no sean densidad, ¿no? Una cantidad que no sea densidad y que esté simbolizada por ρ. Para mayores datos en cinemática. Y para colmo, creo que es la única letra que usamos para simbolizarla como tal. Para mayores datos en cinemática curvilínea. ¿Nada? Que alguien me diga qué otra cosa se simboliza por ρ. ¿Nadie? El radio de curvatura. ¿Cómo voy a diferenciar el dato si tanto el radio de curvatura como la densidad, ya sea de masa o de carga, están simbolizadas por ρ? Por el contexto del problema. Evidentemente es muy fácil reconocer cuando estamos hablando de un radio de curvatura o de una densidad, ¿no? Pero recuerden que vamos a utilizar las mismas letras para simbolizar otras cosas y tienen que recordar a qué pertenecen esos símbolos. ¿Okay? Bien. Vamos con la densidad de carga superficial. Si nosotros tenemos una placa delgada nuevamente, ¿no? Una placa muy delgada, la distribución solamente va a estar en la superficie de la placa.
La simbolización de la carga superficial está dada por sigma. Sigma minúscula. Rho también es minúscula, ¿no? Sigma minúscula. Esa no es una O, es una sigma. La densidad de carga superficial es igual a la carga total entre el área de nuestra superficie. Pueden ser placas cuadradas, pueden ser placas de cualquier forma, ¿no? Circulares, pueden ser romboidales, bueno, de cualquier forma. Pero recuerden, la densidad superficial es básicamente la carga total sobre el cuerpo entre el área de ese cuerpo, dependiendo de la forma de nuestro cuerpo, ¿no? El volumen también. Y finalmente, la densidad de carga lineal. Vamos a simbolizar a esa densidad por lambda. Si ustedes se acuerdan, hemos usado las mismas letras en física 1 para la masa. Y es igual a la carga total entre la longitud de nuestro alambre o de la varilla que estemos analizando. Las unidades, dependiendo de si son densidades lineales, superficiales o volumétricas, son de coulomb por metro cuadrado o coulomb por metro cúbico. Si nosotros tenemos esas densidades, podemos expresar nuestros elementos de carga en términos de esas densidades. De tal forma de que esta es la que corresponde para una distribución volumétrica. dQ es igual a ρ por dB. Obviamente eso sale de la misma definición, ¿no? Yo tengo esta ρ que es igual a la carga dividido entre el volumen. Entonces, esto simplemente lo diferencio como tal, ¿no? O sea, diferenciarlo es multiplicar dB por toda la ecuación y tendría ρ por dB igual a dQ. O sea, no sale de ningún otro lado. En nuestra relación de dQ para cualquiera de las densidades sale desde la misma definición de cada una de las cantidades. Así que esta va a ser nuestro, o este va a ser nuestro elemento de carga volumétrico, este nuestro elemento de carga superficial y este nuestro elemento de carga lineal. En algunos de los problemas, de hecho yo creo que en la mayoría, ρ, sigma y lambda no son datos. En algunos problemas sí. Nos dicen, en un alambre de carga, de densidad de carga lineal igual a 2 coulombs por centímetro, digamos, calcular el campo eléctrico a una distancia de 3 metros sobre tal eje, digamos, ¿no? Entonces, ese podría ser un problema y nos dan como dato la densidad lineal. Pero si no nos dan la densidad lineal, esta nos tiene que ayudar a expresar esa cantidad que no nos la dan en términos de otro dato. Por ejemplo, en el mismo ejemplo, un alambre con una carga de 3 microcoulombs está ubicado sobre el eje X. Calcular el campo eléctrico a 1 metro perpendicular respecto a su distribución, por ejemplo. Entonces el dato no es lambda. En ese caso el dato es Q, la carga total. Recuerden que en algunos casos vamos a utilizar lambda como dato, o va a ser un dato, y en otros casos va a ser Q, el dato, no precisamente el lambda. Bien. Ok, entonces, si nosotros trabajamos con nuestra constante eléctrica igual a 9 por 10 a la 10 a la 9, tenemos que saber que nuestras unidades están en las unidades fundamentales del sistema internacional y por lo tanto absolutamente todo lo que nosotros reemplacemos en esa ecuación tiene que estar en las unidades fundamentales. Por lo tanto, tiene que estar expresada en coulombs
en metros, que son básicamente las dos cantidades involucradas en nuestra forma general matemática del campo eléctrico. ¿Sí? Bien. Recuerden, nuestra forma general es esta, donde esta de Q, en muchos de los casos, van a tener que estar expresadas en términos de nuestra densidad de carga, y debido a que esa dQ depende de la densidad de carga y del elemento, ya sea de volumen, de superficie o de la cantidad lineal de nuestro elemento, y esa cantidad depende de la forma del cuerpo, justamente acá es donde entra la distribución de la carga, ¿no? ¿Cómo está distribuida esa carga? Esa es la parte medular, pongamos, del cálculo. Nuevamente, lo que hemos visto con el dipolo, una de las cosas más importantes para calcular los campos eléctricos es ver la simetría. Una de las cosas que tenemos que aprovechar es el trabajar de forma de que la simetría nos ayude a calcular los campos eléctricos o cualquier otra cosa que nos pidan en el problema. El análisis de simetrías, más que el análisis, el aprovechamiento de utilizar ciertas simetrías es muy importante en el cálculo de cantidades eléctricas. Vamos a ver dos ejemplos típicos. Vamos a ver uno, el campo eléctrico en un anillo cargado, y vamos a ver en una línea cargada. Para eso nos vamos a ir al libro, porque esta parte, que es la que quiero analizar en detalle, y que está expresada de forma vectorial, la vamos a ver con detalle y con ustedes haciendo el ejemplo como tal, ¿de acuerdo? En su cuaderno. Así que vamos a analizar lo que dice el libro como tal. Permítanme ubicarme en la página exacta, un momentito. Buenos días, José Alejandro. Llamaré la lista para verificar quiénes están y quiénes no están. Yo se las voy a dar enseguida, un ratito. Ok, bien. Este es el primer caso que vamos a analizar. Esta es una barra delgada. Eso significa que solo tiene una dimensión. Cuando hablamos de barras delgadas como tal, ¿no? Son elementos, o sea, son cuerpos que solamente tienen una dimensión. Si ustedes piensan en una barra, me imagino que ustedes van a pensar en algo volumétrico. Cuando analicemos una barra gruesa, esa barra gruesa es un cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma de identificarlas. ¿Cómo las vamos a identificar? Cuando hablemos de barras, vamos a hablar prácticamente de lo mismo que un alambre. Esa es nuestra varilla. Nuestras barras van a ser simplemente alambres duros, digamos, rígidos, pero que solamente tengan una dimensión. Ese es el caso. Ok, entonces, tenemos una barra cargada. Esa barra tiene una dimensión, tiene una longitud L. ¿De acuerdo? Bien, el dato que vamos a tomar o la cantidad que vamos a tomar como dato
Es la densidad de carga que tiene esta barra. La ubicamos sobre el eje X, a una distancia A del origen. Entonces vamos a conocer dos posiciones para nuestra barra, ¿no? Uno de los extremos de la barra va a estar a una posición A0 y el otro extremo de la barra va a estar en una posición A más L0. ¿Sí? Conocemos las posiciones extremas de los elementos de carga. Nos piden calcular el campo eléctrico en el origen de nuestro sistema de referencias. Entonces, ubicamos nuestra barra sobre el eje X y a una distancia, a una cierta distancia A de nuestro punto donde queremos evaluar el campo eléctrico. Bien, para eso lo primero que hacemos es determinar o por lo menos ubicar un elemento de carga. Este va a ser nuestro elemento de carga. Ese es dQ. ¿Okay? Entonces, vamos a tener nuestro elemento de carga, dQ. Ese elemento de carga lo podemos escribir de esta forma, que es lo que hemos visto hace un rato. Donde dx es justamente las dimensiones, ¿no? La dimensión de la longitud de nuestro elemento de carga. Ese elemento de carga va a estar en una posición X. Escriban la expresión matemática para el campo eléctrico general, ¿no? O sea, escriban como integral la forma general de este campo eléctrico. ¿Cómo lo calcularían? Nos vamos a acostumbrar a trabajar con 1 sobre 4 pi epsilon 0, por favor, no con la constante eléctrica. En general, o sea, la expresión general hemos visto que el campo eléctrico es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de dq sobre r al cuadrado. Esa es la forma general, ¿no? Por r, si quieren, en términos vectoriales, esto sería por el vector unitario en r. Estamos trabajando con la forma modular, ¿de acuerdo? Expresando en términos del módulo. Ya vamos a aplicarlo en forma vectorial. Primero vamos a ver en forma modular. ¿Por qué? Porque así está en el libro. Y como estamos basándonos en el libro, vamos a trabajar primero el análisis de forma modular, como está en el texto, y vamos a ver exactamente los mismos cálculos, pero de forma vectorial. ¿Ok? Bien. Esta es la forma general. Yo sé que este campo eléctrico va a tener solamente una componente. Esa componente va a estar en el eje X. Toda mi distribución está en el eje X. Entonces, yo puedo asumir que esto, para mi caso, R solamente va a tener componente en X y esto va a estar en la dirección X. Así que no necesito poner ninguna otra información más al respecto. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Perfecto. Tenemos dq. dq es lambda por dx. Por lo tanto, esto va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0. Este es un 4 por si acaso. Este es una pi. Bueno. Por la integral
de Q, que es lambda, que es una constante, así que podría sacarla por dx sobre x al cuadrado. Y eso ya tiene una forma fácil de integrar, ¿no? Ahora, nosotros tenemos límites de integración. Los límites dependen de las dimensiones de nuestra barrita. Los límites serían ¿cuáles? ¿De dónde a dónde vamos a hacer la integral? Vamos a partir de A, vamos a integrar, o sea, nuestra distribución está entre los puntos A en X y L más A. Entonces vamos a integrar de a L más A. Listo. De nuevo, lambda puede salir, así que no voy a poder borrarla, pero ustedes pueden poner acá lambda y tienen directamente la integral, ¿no? Eso es muy fácil de integrar, entonces tendríamos lambda sobre 4 pi epsilon 0 por, ¿cuál es la integral de eso? ¿Cuánto es la integral de eso? Integral de dx sobre x al cuadrado. Ahí vamos, ¿cuál es la integral? Menos. Menos 1 sobre x. Gracias. Bien, 1 sobre x, menos 1 sobre x. Evaluado entre a y L más a. Evalúen eso, por favor. Reemplácenlo en su expresión y me dicen a qué es igual todo. ¿Ya lo tienen? Ya lo tengo, Inge, pero no sé si está bien. Ok, díctamelo. Eh, guay, se me fue el nombre. Lambda por L. Por, por L. 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 Y sobre 4 pi epsilon sub 0. Sub 0, perdón. Ajá, epsilon 0, sí está bien. Ay, Epsilon 0. por
A y entre paréntesis L más A. Por abajo, ¿no? Sí. A y L más A. Entonces vamos a ponerle A más L por No, A. pero es ese. Ah, ya, sí, exacto. Sí. Ok. Bien, entonces, ¿estamos de acuerdo con esto? Aquí está perfecto, está bien. Gracias, Mauricio. Tenemos nuestra lambda. Aquí lo que quiero recalcar es básicamente esto. Tenemos nuestra lambda porque... Ay, el problema es que si lo borro, borro todo. Y no puedo ir hacia atrás. No me hace caso esto para ir hacia atrás. Bueno, ya, esto es lambda. Aquí yo tengo lambda por L. Y esta lambda por L, yo la puedo escribir como Q. Entonces, fíjense que si yo de casualidad no tendría lambda como dato, sino la carga, en este caso les he dicho que lambda es el dato, ¿no? Pero si no tendría este dato, si mi dato sería Q, yo puedo reescribir esto como Q. Y mi campo eléctrico sería Q sobre 4pi epsilon 0 por A más L por A. ¿Ok? Entonces, a eso me refería hace rato con lo que les decía. A veces lambda es el dato, pero a veces no. A veces lo que nos van a dar es la carga total del cuerpo. Recuerden que si el dato es Q, tienen que escribir la expresión pedida en términos de Q, no de lambda, porque ese no sería el dato. En este caso está perfecto. ¿Ok? Bien, entonces, esta es una distribución que no es simétrica. Por lo menos el cálculo que estamos haciendo no es simétrico. Si nosotros habríamos puesto nuestro eje acá, en medio, justo en el punto central de la varilla, tendríamos una cantidad en el eje positivo y una cantidad en el eje negativo de carga. Esa es una distribución simétrica. En este caso era imposible hacer una distribución simétrica. No hemos analizado el efecto de la distribución simétrica en este caso, ¿no? Porque no se podía. Pero básicamente ese es el procedimiento. Y como han visto, la integral, por lo menos hasta ahorita, o sea, en un objeto simple como este, es muy fácil de calcular. Entonces vamos a seguir con cantidades igual de sencillas, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a ver alguna que sea un poco más complicada, pero realmente no son muy complicadas nuestras. O sea, en cálculo tienen que haber hecho cálculos mucho más complicados que estos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí está. Aquí. Tenemos un anillo. ¿Sí? Es un anillo cargado positivamente y queremos calcular el campo eléctrico en este punto. El punto P es un punto que está en X, sabiendo que el eje X pasa por el centro del anillo. Esa es nuestra condición, que el eje X pase por el centro del anillo y nuestro punto de cálculo está sobre el eje X. ¿Ok? Bien. Tenemos un anillo delgado. Ese anillo delgado va a tener una distribución lineal, una distribución superficial o una distribución volumétrica. Lineal. Lineal. Vamos a considerar que es un anillo delgado, ya lo hemos dicho hace rato, y es lo mismo que tener un alambre curvado, ¿no? Entonces tenemos básicamente una distribución lineal de carga. Ok. Bien, acá está nuestro elemento de carga. El aporte del campo eléctrico debido a este elemento es este. Recuerden, hace un rato les he dicho positivo. ¿Para qué les he dicho que la carga es positiva? Básicamente para que nosotros sepamos que nuestro campo está saliendo, ¿no? Entonces vamos a dibujar nuestro campo de esta forma. Este pequeño elemento de carga aporta un campo eléctrico que tiene componentes en X y componentes en Y, ¿no? Una componente en X y una componente en Y. Hasta ahí estamos bien.
Sin embargo, nosotros tenemos que analizar el aporte de este elemento de carga, de este elemento de carga y así sucesivamente, ¿no? De todos los elementos de carga. Y para este elemento de carga vamos a tener un elemento de carga exactamente simétrico al otro lado del eje, pongamos, ¿no? Para este elemento de carga vamos a tener un elemento simétrico en el otro lado del anillo. Para este elemento vamos a tener otro diametralmente opuesto, ¿está bien eso? No sé, pero simétricamente ubicado en la otra posición. ¿Okay? ¿Qué pasa si nosotros tenemos elementos simétricos ubicados de esa forma? El primer elemento tiene este aporte del campo eléctrico y el elemento simétricamente ubicado en el otro lado, en el otro eje, en el eje negativo de nuestro sistema, aporta este campo eléctrico. Ambos son iguales, recuerden. Si esto es de Q, esto también es de Q. Entonces los aportes son idénticos. Y yo veo que el aporte del segundo elemento, del elemento que está abajo, también tiene componente en X y un componente en Y. Las componentes en X, ambas van a ser positivas. Pero la componente en Y, en un caso, es positivo, en el caso del elemento de abajo, y en el caso del elemento que está arriba, va a ser negativa. Por lo tanto, estas dos componentes, estos aportes en Y, se van a anular. Y por lo tanto, yo puedo concluir que para un anillo, porque lo mismo va a pasar con todos los pares de elementos simétricos, ¿no? Puedo concluir que en un anillo, el campo eléctrico sobre el eje que pasa por el centro del anillo solamente tiene una componente y esa componente es en X. Este es un caso en el que vamos a aprovechar la simetría de la distribución de la carga. ¿Para qué? Para decir, bueno, no tenemos por qué calcular las componentes, los aportes de las componentes del campo en Y, porque sabemos que se van a anular y eso es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces, solamente vamos a analizar lo que pasa en el eje X. Como ya han visto cómo se expresa en una forma general en el anterior ejercicio el campo, escriban ahora cómo sería la forma del campo eléctrico para este caso en la integral, ¿no? O sea, escriban la integral del campo eléctrico. Recuerden que en este caso las componentes que nos interesan son las componentes en X. Y esa componente depende de este ángulo tita, ¿no? De este ángulo tita. Por lo tanto, la componente que nos interesa es el campo eléctrico por el coseno de tita. No olviden eso. ¿Ok? A ver, escriban el campo eléctrico para eso.
Entonces, para nuestro campo eléctrico, el único o la única componente que nos interesa es la componente en X. En X. En X va a ser igual a E por el coseno de tita. Donde E puede estar expresada por la integral que ya hemos visto hace rato, ¿no? O sea, esto va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 por dq r al cuadrado, la integral de eso, por el coseno de tita. Tita, perdón. Ya, borraré eso. Porque si no va a parecer que es una diferencial o algo, ¿no? Ya, tita. Bien. Ahí tenemos tres variables, ¿no? De Q, o sea, Q, R y tita. Tenemos que escribirlas todas de forma de que nos ayuden. R, por ejemplo. Bueno, en realidad R, eso de variable. Ya. R, ¿es una variable o no? Básicamente es que es una cantidad que no conocemos, si quieren, una incógnita, ¿no? Hay tres cosas que no conocemos claramente. Q, R y tita. R, ¿es variable o no? ¿O es una constante? Si es un anillo simétrico, debería ser constante, ¿no, Inge? Ajá, es una constante. R es una cantidad constante. Puede no ser dato, pero es constante. Así que eso va por un lado. Entonces, R, pongamos R al cuadrado, ¿no? Desde nuestro gráfico, ¿a qué es igual? A al cuadrado más X al cuadrado. ¿O estoy equivocada? R es la hipotenusa. Por lo tanto, va a ser igual a al cuadrado más R al cuadrado, ¿no? Por eso escribí R al cuadrado. Por un lado tenemos R. Por otro lado, viendo el triángulo ese mismo triángulo, podemos escribir el coseno de tita en términos de las cantidades conocidas. ¿A qué es igual? Cateto adyacente. ¿Perdón? El cateto adyacente. Sobre hipotenusa. Nuestra hipotenusa es R. Por lo tanto, podemos escribir, bueno, lo dejaremos como R y lo vamos a reemplazar después, ¿de acuerdo? Solamente para que se ubiquen. Recuerden que R no es conocido. R sale de esta expresión de acá arriba. Por lo tanto, el coseno va a ser X sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado más X al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y de Q? ¿De qué depende de Q? De Q vamos a determinar si sabemos qué tipo de densidad estamos analizando, si es lineal, si es de superficie o si es de volumen.
Hace un ratito, justo al empezar, dijimos que esto es lo mismo que un alambre curvado, ¿no? Si es un alambre, es densidad lineal. Lambda. Ahora vamos a ver si es necesario eso, porque ¿de qué va a depender de Q? O sea, me refiero a esto. ¿A qué es igual la integral de dq? ¿O a qué es igual de Q? De Q es lambda por, en este caso, sería lambda por la diferencial de ¿qué? Lambda por dl. dl, de acuerdo, por dl. Y L, en nuestro caso, es esta, ¿cierto? La longitud del perímetro, pongamos, del anillo, el perímetro del anillo. Entonces dl va a ir de, digamos, desde 0 hasta 2pi. ¿Cuál es el radio? Ah, ¿no? 2pi. Eso es Q. Y esto va a ser igual a Q, ¿no? O sea, esto va a ser igual a lambda por 2pi, que es la longitud de todo el, como les decía, ¿no? El perímetro del anillo. Y por lo tanto, esto va a ser igual a mi carga total. O sea, dq va a ser igual a Q total, que la vamos a simbolizar con Q mayúscula, ¿de acuerdo? Para que parezca que es el dato como tal. Entonces, esta de Q, esta diferencial de carga, la integral de la carga a lo largo del anillo, no depende de ninguna variable realmente, ninguna que esté involucrada en el campo eléctrico. La podemos calcular sin ningún problema. Si dependería de R, si no sería un anillo, si sería un disco, entonces sí tendríamos que analizar la variación del campo eléctrico con ese radio. Pero es solamente un anillo, que siempre está a la misma distancia. Y la integral de dq no tiene nada que ver con las cantidades involucradas en el campo eléctrico. Por lo tanto, una de las cosas que podemos hacer es simplemente escribir esta cantidad de esta forma. A ver si me alcanza esto. Por esta vez voy a poner la constante ya para que tenga el espacio. La constante eléctrica por coseno de tita. Y hemos visto que el coseno de tita no varía con la carga, o sea, la expresión matemática no tiene nada que ver con la variación de la carga. R al cuadrado, que sería, ya lo voy a poner como R al cuadrado nomás, la integral de dq. En este caso, no tenemos que hacer ningún tipo de análisis extra, es un caso muy sencillo. De hecho, por eso es el primero que analizamos de esta forma. Porque dq se la puede encontrar sin ninguna relación, o digamos, el aporte como es exactamente el mismo, es solamente la sumatoria de las cargas infinitesimales y nada más. ¿Ok? Bien, entonces, nuestro campo eléctrico va a depender de cómo es el coseno tita, que ya hemos visto que está acá, y de R al cuadrado, que es esto. dq va a ser, ya sea como nosotros querramos, Q mayúscula, el dato, o lambda por 2pi. Esa es una integral independiente, pongamos. Así que nuestra expresión del campo eléctrico solamente depende de esta cantidad de acá. Adelante. Coseno tita sobre R al cuadrado. Reescriban esas cantidades. Vamos a poner la integral de dq como Q mayúscula y me dan una expresión para el campo
eléctrico del anillo en términos de R, no, perdón, en términos de A y de X. ¿Ok? Bien. Hagan sus cuentas. Inge, perdón que la moleste. ¿Será que puede volver a indicar la parte de la integral de dq? Me perdí de ahí, o sea, ¿por qué llegamos? Sí, ¿y por qué cambia entonces la fórmula, por favor? Ya, o sea, acá yo he hecho la integral de dq solamente para demostrarles de que no, esta integral de dq no depende, debido a que es un anillo y la distancia de todos los elementos del anillo, del elemento de carga del anillo sobre el anillo, están a una misma distancia y no depende de las otras cantidades, o sea, no depende de x, no depende del ángulo, solamente depende de A, que es una constante. Por lo tanto, yo puedo encontrar la carga total sobre el anillo sin ninguna dificultad. Eso es K, perdón, Q. Sí, eso es Q. Yo puedo expresarla en términos como tal de Q, o si es que mi problema me lo eh, pone de esa forma, o sea, si me da como dato la densidad del anillo, la densidad de carga, entonces puedo expresarla de esta forma. Pero ya sea de una forma o de la otra, esta es una cantidad que la puedo encontrar independientemente de la forma. O sea, el valor del campo eléctrico debido a un anillo no va a depender de esta cantidad, sino va a depender de estas otras, del coseno de tita y de r al cuadrado. O sea, básicamente, como r al cuadrado es constante, no va a intervenir en el cálculo de la carga. Ahora sí. Y por eso, debido a que r es constante, saco r de la integral. El coseno de tita es constante, lo saco también de la integral. Y lo único que me queda es la integral de dq, que es esto. La integral de dq es q. ¿Está mejor o está peor, Mauricio? Ahora sí, Inge. Ok. ¿Alguna otra duda o alguien no le convence eso? ¿Todos están convencidos? Eso espero. Ok. Escriban, por favor, a qué es igual el campo eléctrico para este anillo.
¿Cómo están las cosas por tu casa, Mauricio? Fregada, sí, hay mucho bloqueo. Acá se concentran todos porque Ujú. vienen del Chapare. Entonces, tampoco he salido yo, pero, o sea, lo que se ve en las noticias y demás son los mismos puntos que hubo el año pasado. Ahí están concentrados todos. Hay supuestos informes de que han tratado de secuestrar a gente y demás. O sea, está muy jodida la cosa acá. Wow. Sí, por eso te preguntaba. Sabía que tú sabes las cosas de primera mano. Ok, qué pena, ¿no? Bueno, mientras no salgas, no hay problema, creo. Hay varios infectados, ya se sabe. Entonces es peligroso absolutamente para todos. Para los transeúntes están escaseando las cosas, igual están subiendo las cosas en el mercado. Entonces no se está encontrando fruta, la verdura también está escaseando, la carne ya subió, entonces nos está afectando a todos. Sí, creo que eso a todos, ¿no? Dicen que en los lugares entre bloqueos es peor la situación, ¿no? Que no dejan, realmente no dejan pasar absolutamente nada, ni adentro ni afuera. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ok, gracias, Mauricio. Quería saber tu informe de la situación. Listo. Entonces, tenemos un valor, me dictan por favor el valor para el campo. Esa es una integral que si bien no es complicada, podría tomarles, ¿no? Si lo hacen a mano, les va a tomar unos cuantos minutos. Si usan alguna tabla, va a ser más corto. Si utilizan un solver también. No sé, supongo que en cálculo creo que están usando solvers para resolver este tipo de cosas. Ustedes ya teóricamente han visto de todo, ¿no? Así que, bueno, eso de todo no es tanto así, pero mínimo están en cálculo 2 como mínimo. Ecuaciones diferenciales, me imagino varios. Así que deben tener formas de resolver estas integrales que si bien no son complejas, quizás les tomen unos minutitos, ¿no? Ok, entonces esto se reduce a integrar, a ver, veamos. La integral que nos interesa es x sobre x al cuadrado al cuadrado más x al cuadrado a 3 medios de nada, no, ni siquiera, no, pues, ni siquiera. ¿De qué estoy hablando? Eso ha sido un lapsus. Yo misma me he equivocado. Ok, esto está afuera y esto es de Q. Ya. Entonces no tenemos que hacer nada de eso. Es 1 sobre 4pi epsilon 0 por el coseno. Y ahora sí, tenemos x sobre a al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios. Ese es un 3 por si acaso, aunque no parezca. 3 medios por q. Esa sería nuestra expresión. ¿Ok? Ese es el campo eléctrico entonces para un anillo. Aquí podemos hacer unos cuantos, a ver, sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, A es el radio del anillo. Y en este caso,
las dimensiones de A respecto de X son comparables, ¿no? O sea, A no es tan pequeño como para despreciarlo. Pero podríamos analizar qué es lo que pasa en el caso en el que A sea muy pequeño a comparación de X. O sea, cuando el punto en el que estamos calculando el campo eléctrico está muy lejos del anillo. ¿Qué pasaría en ese caso? Vamos a ponerlo con rojo. ¿Qué pasa si A, no, si X, mejor, es mucho más grande que A, ¿no? Estamos evaluando el campo eléctrico en una posición muy distante al anillo. Esta X es muy grande. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, nuestro radio es despreciable. ¿Sí? Entonces esto sería igual a 0. Tendríamos x al cuadrado a la 3 medios, que sería lo mismo que x al cuadrado, ¿no? Perdón, x al cubo. Por lo tanto, en ese caso, nuestro campo eléctrico va a ser igual a x, a ver, veamos, esto es x, uy, ya, sobre 4 pi epsilon 0 a la x al cubo, que con esta x se simplifica y nos queda x al cuadrado x al cuadrado y por q. ¿Eso les parece conocido o no? Quizás si lo reescribo de esta forma sea más conocido. Uno sobre esto por q sobre x al cuadrado. Ahora sí, ¿les parece esto conocido o no? Tiene la misma forma que la anterior forma que habíamos visto de calcular energía antes de la integral. Energía. No, campo eléctrico, perdón. No. Es la forma del campo eléctrico generado por una carga. Por una carga. Y eso es obvio, porque si nosotros tenemos X muy distante, para nosotros el anillo, por muy anillo que sea, se comporta como una partícula. Está tan lejos que sus dimensiones no se distinguen. Y por lo tanto, para nosotros esta es una carga puntual. Y obtenemos con esta aproximación la forma del campo eléctrico de una carga puntual. Eso en parte nos puede decir si estamos en lo correcto o no, ¿no? O sea, fíjense que si nosotros habíamos hecho mal la integral, o sea, como estaba haciéndolo yo hace rato, ¿no? Que tuve un pequeño lapsus y dije, esta es la integral y por lo tanto esta es una integral, qué sé yo, trigonométrica y vamos a tardar un poquito en hacer la cuestión. En ese caso, o sea, yo me equivocaba, podía haber aplicado la aproximación para ver si es que se cumple el hecho de que para una distancia muy grande el objeto es una carga puntual y no me iba a salir la expresión. Por lo tanto, iba a decir, aquí hay algo raro. He tenido que cometer algún error en algún lugar. ¿Ok? Bueno, entonces, en este caso, en el caso de un anillo, el cálculo del campo eléctrico es bastante sencillo porque lo que nosotros estamos haciendo es analizar una situación en la que la distancia al punto, o sea, de nuestros elementos de carga, de cualquier elemento de carga sobre nuestra distribución,
al punto de evaluación del campo es constante. En ese caso, la integral se reduce a una situación muy sencilla, muy sencilla. Hasta aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Uy, creo que estamos en el límite, ¿no? Entonces, para ustedes en casa, sí, vamos a ir acumulando las tareas. Calculen el campo eléctrico en el mismo caso, algo muy similar a esto, para un disco. En lugar de tener un anillo, vamos a tener un disco sólido. Calculen el campo eléctrico generado por un disco a una distancia X sobre el eje de rotación, no. Ay, estoy pensando en física 1, lo siento. Sobre el eje que pasa por el centro del disco. Esto entonces ahora es un disco sólido. En ese caso, ¿qué varía? Ya no podemos tomarlo como lineal, sino como superficie, ¿verdad, Inge? Exacto. Así que vamos a tener de dato la carga del disco. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener de dato la carga Q del disco. No la distribución, no la densidad, pero sí la carga. Tenemos de dato la carga, sabemos que es una distribución superficial, y en ese caso lo que va a variar es el radio, porque vamos a tener que integrar desde 0 hasta una cierta, un cierto radio, ¿no? Un cierto radio conocido. Las dimensiones del disco van a ser A, vamos a conocer la carga, el radio, ese también es un dato, y la distancia a la que está nuestro punto. X no varía, ¿sí? Pero obviamente va a ir variando R, ¿no? No es lo mismo esta distancia o no es la misma que la distancia desde este punto. Entonces R va a ir variando. Va a ir variando a medida de que el radio vaya variando. Si ustedes recuerdan cálculo 1, en este caso les conviene, o sea, para integrar este tipo de situaciones les conviene basarse en el hecho de que ustedes ya conocen cuál es la carga, perdón, el campo eléctrico para un anillo. De lo que vamos a hacer es sumar diferentes anillos a diferentes radios, ¿no? Entonces vamos a sumar los campos eléctricos generados por anillos a diferentes radios. ¿Ya? Recuerdan un poquito de cálculo 1, no sé en qué cálculo ven este tipo de cosas. Cálculo 1 me imagino, es donde correspondería. Y si quieren, bueno, no, en realidad no si quieren, donde deberían ver qué es lo que ocurre, es en el libro texto. En el libro texto tenemos ese problema en el ejemplo siguiente. Campo eléctrico de un disco con carga uniforme. Entonces, ustedes ya tienen el ejemplo resuelto, entiéndanlo, ¿de acuerdo? No le peguen una copiada, a eso me refiero. Léanlo y entiendan qué es lo que ocurre. Esa es la situación. Lo que tenemos es un anillo que va a ser sumado al siguiente anillo, donde vamos a tener también nuestro elemento de carga va a tener un espesor. ¿Es correcta la forma? Sí, un espesor de R. ¿Okay? Bien, entonces el ejemplo 23.8 en la página 658 del texto, Serway, ¿no? Séptima edición, tiene el ejemplo resuelto. Estudien el ejemplo. Esa es la idea. Estudien el ejemplo. ¿Ok? Eso para el viernes y vamos a hacer otra cosa más para el viernes. Intenten expresar, a ver, ¿cuál nos conviene?
sí, el disco, perdón, la integral del anillo, expresen esta integral en los términos del campo vectorial, del campo eléctrico, pero en la notación vectorial. ¿De acuerdo? Y si está todo claro, intégrenlas. Debería salirles exactamente lo mismo que nos ha salido hace un ratito. ¿Ok? Entonces tienen esas dos cosas para estudiar. Nuevamente, la idea no es que me copien la resolución y me la pasen, porque no, para nada. Lo que yo quiero es que lean el ejemplo, lo escriban en su cuaderno, pero resolviéndolo nuevamente, no una copia, eso no tiene sentido. Y traten de integrar esta, que ya han visto que es súper simple, pero con la notación vectorial del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Bien, entonces quedaremos en esto hoy día y nos vemos el viernes para continuar con unas cuantas integraciones. Vamos a integrar una línea, vamos a integrar una placa, vamos a ver cómo son los campos, eso para una placa, y vamos a ver el comportamiento de partículas en campos eléctricos. ¿Ok? Eso nos toca la próxima clase. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Inge tiene que llamar lista. Oh, por Dios. Sí, tengo que llamar lista. A ver, veamos. Bien. Lindsay, Presente, Inge. Aldrin, Ryan, Presente, Inge. gracias, Paul, Presente, Inge. Cristal, Aquí, perdón. el Alejandro, estaba hace un rato. Daniel, Nicolás, por favor, Rodrigo Nicolás, Presente, Inge. Dani, Presente, Inge. Carol, Presente, Inge. Edson, Presente, Inge. Inge, perdón. ¿Me escuchó? sí, Carol, ¿verdad? Perdón, Inge. Es que tengo fallas con el micrófono. Está bien, no te preocupes, te escuché. Keila, Daniel Arturo, Presente, Inge. Mauricio, sí, porque si no ni siquiera me habría acordado. Jorge Luis, Presente. Diego, Inge, aquí, Inge. Serrat, Aquí, Inge. Thais, Alex, Presente, Inge. Abdul, Presente, Inge. Wendy, Presente, Inge. Mauricio Elder, Luis Antonio, perdón, Mauricio ya te estaba. Presente, Inge. Okay. ¿Luis Antonio o Mauricio? ¿Quién? Luis Antonio, presente. Ok, Luis Antonio, perfecto. Luis Fernando, Juan Manuel, Presente, Inge. Junior, Presente. Berenice, Presente, Inge. Alejandro,
Presente, Inge. Listo, gracias chicos. Ya, ahora sí, podemos quedar en esto y nos vemos el viernes. Inge, disculpe, ¿Sí? Dime. no me llamó a mí. ¿Ah, no? Sí, te llamé Jimmy, pero no me escuchaste. Te llamé. Aquí está, sí, te he puesto falta. Ok, ya está Jimmy. Ok, ¿alguien más? Yo, Inge. Ay, tú, Daniel. Ya, sí, sabía que estabas ahí, te veía interactuar, pero no me dijiste nada. Ok, listo chicos. Quedamos en esto entonces. Nos vemos el viernes. Hasta luego, Inge. Hasta Nos luego. vemos. Chao, chicos. Hasta luego, Inge.